Sobre el metabolismo fosfocálcico, uno de los subtemas más preguntados es el diagnóstico diferencial de la hipercalcemia. Se define hipercalcemia con cifras de calcio plasmático superiores a 10,5. Pueden cursar asintomáticas o pueden dar una clínica muy variada, que puede ir desde un cuadro general, con astenia, anorexia, malestar general, depresión, a afectaciones gastrointestinales, que pueden ser tan banales como náuseas, vómitos, estreñimiento, o conducir a úlcera gastroduodenal, pancreatitis agudas de repetición, o puede dar alteraciones cardiológicas, como hipertensión, alteraciones electrocardiográficas o incluso arritmias, o puede dar alteración muscular, como puede ser una debilidad generalizada con hiporreflexia, o puede dar también alteración renal con una disfunción tubular reversible que conduce a poliuria, con lo cual el diagnóstico de la hipercalcemia por la clínica va a ser difícil y requiere un alto grado de sospecha clínica. En cuanto al diagnóstico etiológico de la hipercalcemia, hay que recordar que existen dos hormonas que elevan el calcio en sangre. Una es la PTH y otra es la vitamina D. La PTH eleva el calcio en sangre a expensas de disminuir el fósforo. La vitamina D, en cambio, eleva el calcio en sangre asociado a un aumento del fósforo sérico. Por tanto, cuando tengamos una hipercalcemia, para orientar su diagnóstico etiológico va a ser muy útil conocer las cifras de fósforo sérico. Si el fósforo sérico está disminuido, sugiere una hiperfunción de PTH. Si el fósforo sérico está aumentado, sugiere una hiperfunción de vitamina D. Que sugiera una hiperfunción de PTH o una hiperfunción de vitamina D no quiere decir que la haya, puesto que puede haber otros mecanismos. Cuando tenemos un fósforo disminuido y sospechamos un exceso de actividad de PTH, lo que debemos hacer es medir las cifras de PTH. Si la PTH está elevada, quiere decir que tengo un hiperparatiroidismo primario. Tengo una patología en la glándula paratiroides que aumenta la síntesis de hormona paratiroidea de forma independiente, sin tener relación con los niveles de calcio, no como regulación, sino de forma primaria, y esto condiciona una hipercalcemia. Se asocia a fósforo bajo y es la causa más frecuente de hipercalcemia en un paciente asintomático. Si la PTH está disminuida y el fósforo estaba bajo, sugiere hiperfunción de PTH, pero no hay PTH en sangre. Esto suele deberse a tumores productores de PTH-RP, péptido relacionado con la PTH. El más frecuente de ellos es el carcinoma epidermoide de pulmón, pero también se puede ver en otros carcinomas epidermoides, por ejemplo de esófago. Cuando tenemos en cambio el fósforo aumentado, nos está sugiriendo un exceso de vitamina D. En este caso, lo primero que tenemos que medir es otra vez la PTH sérica. Si la PTH está elevada, estamos ante una situación que se denomina hiperparatiroidismo terciario. ¿Qué es un hiperparatiroidismo terciario? Un hiperparatiroidismo terciario es un adenoma paratiroideo provocado por el estímulo de la síntesis de PTH en un hiperparatiroidismo secundario. ¿Qué es un hiperparatiroidismo secundario? Un aumento de la síntesis de PTH como respuesta a una hipocalcemia. ¿Dónde aparece el hiperparatiroidismo secundario? El hiperparatiroidismo secundario aparece típicamente en la insuficiencia renal crónica. En la insuficiencia renal crónica, por el descenso del filtrado glomerular, hay un aumento de los niveles séricos de fósforo. Cuando aumenta los niveles de fósforo, aumenta el producto calcio por fósforo, lo que favorece la calcificación a distintos niveles y consume el calcio sérico, provocando una hipocalcemia. Esta hipocalcemia estimula la síntesis de PTH en las glándulas paratiroides, con lo cual hay una hiperproducción de hormona PTH en respuesta a hipocalcemia. Es una hiperproducción adecuada a la situación metabólica.
a diferencia de en el hiperparativismo primario, en el que era una hiperproducción autónoma, independiente de los niveles de calcio y que acababa provocando una hipercalcemia. Bien, el hiperparativismo secundario cursa, por tanto, con fósforo elevado por culpa de la insuficiencia renal crónica y con calcio bajo o normal como consecuencia de la elevación de PTH. El estímulo crónico a la síntesis de PTH puede provocar el crecimiento autónomo de células de la glándula paratiroides y estas células actúan sintetizando PTH de forma independiente y por tanto conducen a hipercalcemia. Es similar a un hiperparativismo primario, pero a diferencia de en el primario, aquí hay un trasfondo metabólico, la insuficiencia renal crónica, que eleva por sí mismo el fósforo. Por tanto, en el hiperparativismo terciario tenemos una hiperfosforemia por la insuficiencia renal crónica y un aumento de la PTH por la aparición de un adenoma hipofisario autónomo. Esta es una situación, como quien dice, anecdótica. Lo habitual cuando un paciente tiene fósforo aumentado y calcio aumentado es que tenga un exceso de función de vitamina D, con lo cual cuando la PTH está disminuida sospecharemos un exceso de función de vitamina D. No obstante, hay dos tipos de causas que cursan con fósforo disminuido. Por un lado tenemos la hipervitaminosis D y por otro lado tenemos las metástasis óseas en las que la lisis ósea libera calcio y fósforo desde el hueso. Para diferenciar hipervitaminosis D de metástasis ósea, lo que se debe hacer es medir los niveles de vitamina D si es que hay alguna duda diagnóstica, pero habitualmente un paciente con metástasis óseas lo vamos a poder diagnosticar por la clínica. Hay enfermedades tumorales como el linfoma que se asocian a hipervitaminosis D por aumento de síntesis. También puede haber hipervitaminosis D cuando hay una intoxicación por vitamina D y en algunas enfermedades granulomatosas que también cursan con aumento de síntesis de vitamina D, por ejemplo la sarcoidosis como caso paradigmático.